Para el sector ambiente es muy importante contar con estos espacios de intercambio y de diálogo para poder enriquecer nuestra mirada hacia la política ambiental. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante, avances del Perú en materia de fiscalización ambiental 2013-2014. Nuestra mesa está siendo presidida por Hugo Gómez, que es el presidente del Consejo Directivo de la OEFA. Bienvenido, Hugo. También tenemos a Deila Morales, que es directora de la Dirección de Supervisión de la OEFA. Muchas gracias por estar aquí, Delia. Y tenemos a unos especialistas en el tema también que nos acompañan para un poco enriquecer el diálogo. Vito Berna, especialista ambiental del estudio Grau Abogados. Isabel Calle, directora del programa de políticas y gestión ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Y bueno, tenemos también una audiencia de diversas organizaciones que estoy segura que van a enriquecer muchísimo este diálogo. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Fiorella Vivolini es la jefa del gabinete de asesores y ella bueno, nos honra con su presencia y nos va a inaugurar este espacio de diálogo. Fiorella, por favor. Bueno, muy buenos días. Quiero darles la bienvenida a un nuevo ciclo de diálogos ambientales con la ciudadanía, que como muchos de ustedes saben es un espacio promovido por el Ministerio del Ambiente, ¿no?, que se constituye en una plataforma para poder mostrar los avances que el sector viene efectuando en materia ambiental y además poder escuchar a la ciudadanía sus comentarios, impresiones, sugerencias sobre los temas que ponemos a debate en este espacio. En ese sentido, hoy nos acompaña el presidente del Consejo Directivo de la OEFA para poder mostrarnos los avances en fiscalización ambiental, que son bastante significativos e importantes, ¿no?, en estos últimos 2 años. Y bueno, no le quito más tiempo a Hugo, que él es el que precisamente nos va a poder comentar un poco más sobre este tema. Bueno, bienvenidos y damos por inaugurado este espacio. Bueno, muchas gracias, Fiorella, por tus palabras. Bueno, ahora vamos a pasar a la presentación de Hugo Gómez. Y bueno, al final va a haber un espacio para preguntas y una conversación. En ese momento, por favor, cuando llegue ese momento, les pido que cada uno se identifique con nombre y a qué institución representan. También les pido, por favor, apagar sus celulares y ponerlos en vibrador, incluyéndome, ahorita lo hago. Y bueno, nada, muchas gracias, Hugo. Buenos días a todos. Gracias al Ministerio del Ambiente por invitarnos a un diálogo ambiental más. Gracias Isabel, Vito por acompañarnos, Carolina por la organización de este evento. Y en efecto, como lo han mencionado quienes me han antecedido, la idea de hoy es compartir con ustedes lo que hemos hecho en el OEFA el año pasado, 2013, y lo que estamos planeando hacer este año 2014. Tienen ahí una presentación que habla de los logros de esta entidad, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Lo pongo acá para que sea más fácil. Quiero empezar hablando de las características del nuevo enfoque de la fiscalización ambiental, un nuevo enfoque que impregna la mirada, la misión, visión que le estamos dando a la fiscalización ambiental en coordinación con el Ministerio del Ambiente. Ahí tienen las 5 principales características de este nuevo enfoque: que haya equilibrio, transparencia, mayor predictibilidad, menor discrecionalidad y promoción de la remediación ambiental. Equilibrio. Y el principal equilibrio que buscamos en el OEFA es que haya armonía entre el desarrollo de las actividades económicas, especialmente las actividades extractivas de recursos naturales, y la protección ambiental. Para nosotros nos queda claro que no debemos ejercer una fiscalización que genere sobrecostos a las empresas, una fiscalización que desincentive la inversión, una fiscalización que afecte la competitividad económica. No queremos eso.
pero tampoco queremos una fiscalización anodina, laxa, ni una cosa ni la otra. Lo que buscamos es un auténtico equilibrio, un equilibrio que permita armonizar el derecho que tienen las empresas de desarrollar sus actividades, ¿no?, ejerciendo estos derechos fundamentales de la libertad de empresa, libre iniciativa privada, pero también el derecho que tienen todos los ciudadanos de vivir en un ambiente sano. Derechos fundamentales que deben convivir y ejercer en armonía. Es por eso que buscamos un equilibrio. En este equilibrio también se expresa a través de una razonabilidad en el ejercicio de la fiscalización ambiental. Se ha incrementado en efecto el poder disuasivo del OEFA. Ahora puede imponer multas hasta 30.000 UITs y además tiene herramientas legales que permiten que las multas sean auténticamente disuasivas, puesto que ahora es más efectivo el cobro. Pero al mismo tiempo se está permitiendo y dándose mayor énfasis a la promoción de la remediación y a la subsanación voluntaria de los hallazgos de menor trascendencia. Ya hemos sacado un reglamento, ya está operando estas cosas, de manera que hay un fortalecimiento del poder disuasivo de la OEFA y al mismo tiempo la subsanación voluntaria de los hallazgos de menor trascendencia, para que frente a los incumplimientos leves las empresas puedan subsanarlas sin recurrir a un procedimiento sancionador. Mayor transparencia. Cuando llegué a la OEFA había una aplicación, creo que muy rígida, de la ley de transparencia y de acceso a la información pública. Esto lo hemos flexibilizado. Sabemos por esta ley que es confidencial la información vinculada a los procedimientos sancionadores. Y en el OEFA o se realizan investigaciones preliminares a los procedimientos sancionadores o se tramitan procedimientos sancionadores. De manera que una interpretación muy rígida de esta ley nos llevaría a pensar que todo es confidencial y el OEFA no podría difundir información alguna. Aquí hemos buscado un equilibrio más. Un equilibrio entre el derecho que tiene toda la colectividad, los ciudadanos, los actores políticos y empresariales y la sociedad civil de querer saber qué está haciendo la OEFA, cuáles son los resultados de su actuación, y también el derecho de las empresas de no ver perjudicada su imagen al exhibir pues los procedimientos sancionadores. Así que hemos buscado hoy un equilibrio que se manifiesta en que la información técnica y objetiva resultante de las supervisiones puede ser difundida y también se difunden resúmenes públicos de las resoluciones confidenciales y de la etapa confidencial de los procedimientos sancionadores. Cuando esta confidencialidad cesa, sí estamos divulgando las resoluciones correspondientes. Mayor predictibilidad, menor discrecionalidad. Y estos dos aspectos están vinculados expresamente con los procedimientos sancionadores y con la imposición de multas. Lo que hemos buscado en el OEFA es que la población tenga confianza en que al momento de verificar las infracciones y graduar las sanciones a imponer, el OEFA está utilizando criterios técnicos y objetivos. Hemos elaborado una metodología de cálculo de multas que por un lado genera mayor predictibilidad porque le dice básicamente a las empresas que ellas, antes de cometer la infracción, pueden calcular a cuánto podría ascender la multa si es que cometieran la infracción. Y esto es posible porque esta metodología explica paso a paso el razonamiento que va a seguir la autoridad para graduar las multas. Y cada factor atenuante, cada factor agravante tiene un peso porcentual. De manera que no queda a la libre apreciación subjetiva de las autoridades de fiscalización o del tribunal el saber si, por ejemplo, qué peso le van a dar a la reincidencia, qué peso a la intencionalidad, qué peso a la afectación de áreas naturales protegidas, qué peso a la población de poblaciones indígenas. No, cada factor agravante o atenuante tiene un peso porcentual. Es casi un cálculo matemático. Efectivamente, no hay una aproximación, pues, digamos, como las ciencias matemáticas exigieran, sino una inspirada también en los principios de razonabilidad y proporcionalidad, pero lo que les puedo asegurar es que los administrados tienen allí información importante que les va a permitir, antes de cometer una infracción, ser disuadidos sobre la base de la multa que posiblemente les imponga el OEFA. Y hay una menor discrecionalidad porque los parámetros los criterios contenidos en esta metodología son objetivos, están tasados y además
valores como el beneficio ilícito, la probabilidad de detección, están bastante explicados en esta metodología. Entonces, no queda una libre apreciación subjetiva, sino a una valoración técnica y objetiva del cálculo de las multas, y además estamos promoviendo en mayor medida la remediación ambiental. Si la empresa infractora provoca un daño, lo mejor que debe hacer es inmediatamente proceder a las actividades de remediación ambiental. Cuanto más rápido remedie, lo primero que va a obtener es que el supervisor va a encontrar menor daño que reportar, y eso implica una menor multa base. Segundo, las actividades de remediación significan un atenuante para disminuir aún más la multa base, y si la remediación ha sido completa, ya no se van a dictar medidas correctivas de restauración o compensación ambiental. De manera que la remediación va a implicar un menor costo para el administrado. Esto en cuanto a este nuevo enfoque de la fiscalización ambiental. Como dice siempre el ministro, una fiscalización para el cambio. Veamos a ver los resultados del 2013. Primero hay un incremento en la productividad. Estos cuadros hacen una comparación entre los años 2012 y 2013. A nivel de monitoreos ambientales, ahí pueden ver, en el año 2012 se hicieron 84, en el año 2013 266 monitoreos ambientales. Esto implica un crecimiento del 217%. A nivel de supervisión a entidades de fiscalización ambiental, el 2012 330 supervisiones, el 2013 631, hay un crecimiento del 91%. Supervisiones directas a las empresas, el 2012 1152 supervisiones, el año pasado 1701, hay un 48% de crecimiento. Procedimientos administrativos sancionadores resueltos en primera instancia. El 2012 se resolvieron 364, el año pasado 1195. Entonces acá sí hay un significativo crecimiento de 228% en la tramitación de procedimientos sancionadores. Ya prácticamente para mayo estamos terminando el stock de expedientes provenientes de Ocinermin. En cuanto a resoluciones resueltas por la segunda instancia, el Tribunal de Fiscalización Ambiental, el 2012 279 y el 2013 288, 3% de crecimiento. Esto es básicamente por el diseño del tribunal, ¿no? Por el hecho que solo pueden sesionar 4 veces al mes, porque así fueron aprobadas sus dietas por el Ministerio de Economía y Finanzas. Y precisamente esto va a cambiar significativamente ahora que con la ley 30.011 hay un nuevo diseño del Tribunal de Fiscalización Ambiental con salas especializadas. Está en marcha el concurso para designar a los nuevos vocales de la sala especializada que se va a constituir muy pronto, y esto va a permitir un incremento significativo de la producción a nivel de la segunda instancia. Y en cuanto a normas aprobadas, tenemos también un aumento de la producción. El año 2012 se aprobaron 8 normas a propuesta de la OEFA, mientras que el año 2013 21 normas. Y esto incorpora tanto las que ha elaborado el propio OEFA como las que hemos hecho junto con el Ministerio del Ambiente, es decir, decretos supremos que trabajamos juntos con el Ministerio del Ambiente. Esto en cuanto a la mayor productividad. Compromiso con las nuevas tareas, como por ejemplo lo que asumimos en enero del año pasado, la identificación de pasivos ambientales en el sector hidrocarburos. Aquí se han levantado ya 777 fichas, ¿no?, de identificación de presuntos pasivos ambientales. Estas 777 acciones se realizaron el año pasado. De esa información, a la fecha ya se han detectado 49 pasivos ambientales y los respectivos informes ya fueron remitidos al Ministerio de Energía y Minas. Para este año, la idea de la Dirección de Evaluación es realizar 2.000 acciones, ¿no? Incrementar este proceso de identificación de pasivos ambientales en materia de hidrocarburos. En cuanto a las medidas correctivas de las conductas infractoras, no se ha dado mucho. Como ven, en el año 2012 se emitieron una, ¿ya?, de tipo de estas medidas,
y 2 el año 2013, referidas a las medidas de restauración y compensación ambiental. Una de las exhortaciones que se ha brindado a los órganos de línea de la OEFA es que para las poblaciones son muy importantes, más que las sanciones a las empresas, las órdenes de remediación o restauración ambiental. Acá, como pueden ver, una medida de restauración comprende acciones para restaurar, rehabilitar o reparar un daño reversible, mientras que una medida de compensación comprende acciones para sustituir un bien ambiental que ha sufrido impactos severos y o irreversibles, ¿no? Este año hemos emitido en un caso una medida de restauración y en otro una medida de compensación, y vamos a profundizar esto para que haya una mayor protección del ambiente. Una mayor fiscalización, en efecto, ustedes han podido apreciar que se ha incrementado la tramitación de los procedimientos sancionadores, básicamente el stock que existía, y es por eso este incremento en la imposición de las multas, ¿no? El año 2011, 2.610 UITs, el año 2012, 19.049 UITs, y el año pasado, 35.056 UITs. Esto en cuanto a la fiscalización. Hace un momento les hablaba de la mayor transparencia, tanto respecto a los reportes públicos de los informes de supervisión y respecto a los resúmenes públicos de las resoluciones confidenciales. Lo primero está referido pues a esa información técnica resultante de la toma de muestras, análisis y monitoreos. Estos reportes públicos de los informes de supervisión no contienen una valoración jurídica sobre una presunta infracción administrativa, simplemente es el resultado de la toma de muestra, el resultado que nos entrega el laboratorio. Eso es lo que podemos difundir, pero sin una conexión, una causalidad con una presunta infracción, porque ahí es donde empieza la confidencialidad. Y respecto de lo que ya es confidencial, lo que podemos divulgar son resúmenes públicos. El año pasado hemos divulgado 343 informes de supervisión y 172 resúmenes públicos de resoluciones confidenciales. Cualquier persona puede solicitarnos esta información y se la trasladaremos gratuitamente. Estamos continuando con la desconcentración de competencias. Al año 2012 ya se habían abierto 12 oficinas desconcentradas. El año pasado seguimos ampliando la cobertura de los servicios de la OEFA, llegando a 20 oficinas desconcentradas más 2 oficinas de enlace. Y este año ya completamos toda la cobertura a nivel nacional con 24 oficinas desconcentradas y 2 oficinas de enlace. En breve vamos a abrir oficinas desconcentradas en Amazonas, San Martín, Huánuco y Ucayali. También hemos realizado tareas encaminadas a fortalecer alianzas para la fiscalización ambiental. Tenemos los convenios de la Red Universitaria de Capacitación y Educación en Fiscalización Ambiental. Ya hemos celebrado entre los años 2003 y 2014 27 convenios con universidades públicas y privadas. Sobre la base de esta red van a ser los estudiantes universitarios de las carreras de Economía, Biología, Administración, Derecho, Ingeniería, Química, quienes nos van a ayudar a divulgar la temática de la fiscalización ambiental. Los universitarios van a ser capacitados y ellos a su vez van a capacitar a los escolares, a las poblaciones nativas, a las comunidades campesinas, a los integrantes de las organizaciones sociales de base, y los van a capacitar básicamente en las siguientes materias. Primero, en conocer quiénes son los organismos competentes en la fiscalización ambiental. ¿Quiénes son? No solo el UEFA, también los ministerios, los gobiernos locales, los gobiernos regionales. Jorge, hay una silla ahí delante, vas a estar más cómodo. Y bienvenido. Conocer a todos los entes con competencia en materia de fiscalización ambiental. Lo segundo, conocer las principales obligaciones ambientales de las empresas, ¿no? ¿Cuáles son las principales obligaciones ambientales de las empresas de los sectores minería, hidrocarburos, electricidad, pesquería y manufactura? Y tercero, ¿cuáles son los mecanismos para presentar sus denuncias? Entonces, con este conocimiento lo que vamos a lograr es empoderar más a la población para que nos ayuden al monitoreo y la fiscalización ambiental. Y también se han celebrado 2 convenios internacionales, ¿ya?
Uno, en el marco de esta Red Sudamericana de Fiscalización y Cumplimiento Ambiental creada el año pasado y de la que forman parte las autoridades de fiscalización ambiental de Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Y una particular con Colombia, con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA de Colombia, celebrada también el año pasado. Hay una mayor difusión de la fiscalización ambiental. Pueden ver que en el año 2013 se realizaron 235 actividades de capacitación en fiscalización ambiental y el año 2014 472. Además, hay publicaciones que seguramente les van a entregar, acá me han puesto todas las publicaciones para que las exhiba. El año 2013, acá hay algunas nomás, los tomos estos, en materia de fiscalización ambiental, ¿ya? Está este documento sobre residuos sólidos, el ABC de la fiscalización. No, estos son del año 2013, está al revés esto. La de 2013 la que estaba mencionando, ¿no? El nuevo enfoque de la fiscalización ambiental, el ABC de la fiscalización ambiental, el tomo 1 de las normas sobre fiscalización ambiental. Todos estos documentos más pequeños que tienen las normas que hemos publicado el año pasado, ¿no? Como el procedimiento sancionador, la supervisión directa. Y ya del año 2014 son otros documentos como este del libro de ponencias del seminario que tuvimos sobre el derecho administrativo sancionado ambiental, un documento que esta es su versión física para la biblioteca de los colegios, que es el ABC, la fiscalización ambiental para escolares, evidentemente con un enfoque completamente diferente, pero cuya difusión va a ser por otros medios para llegar a los millones de estudiantes del país, y otras publicaciones más. Y como me queda poco tiempo, voy de frente a los avances en la agenda ambiente. A ver, con relación al agua, con relación al objetivo 7, reducir los niveles de contaminación del agua, bueno, se han efectuado 85 monitoreos de calidad de agua sobre 27 cuerpos de agua. En cuanto al aire, el objetivo 8, reducir los niveles de contaminación del aire, 49 municipalidades distritales de Lima y Callao han sido capacitadas en planes de monitoreo de ruido ambiental y se han realizado 82 monitoreos de ruido ambiental a nivel nacional. En cuanto a suelo, vinculado al objetivo 9, que es prevenir y disminuir la contaminación de los suelos, se han realizado, se han levantado, lo que mencioné hace un momento, las 777 fichas técnicas para la identificación de posibles pasivos ambientales en el sector de hidrocarburos, y se han realizado 54 monitoreos de calidad de suelo y sedimentos a nivel nacional. Para el fortalecimiento de la fiscalización ambiental, que tiene que ver con el objetivo 13, la expedición de la ley 30.011 en abril del año pasado, que efectivamente ha sido un gran logro, puesto que ha incorporado herramientas jurídicas que permiten el fortalecimiento de la fiscalización ambiental. Aparte de eso, se han aprobado las 21 normas que mencioné, 343 reportes públicos de informe de supervisión, 196 talleres para el fortalecimiento de capacidades a entidades de fiscalización ambiental y 26 intervenciones en minería ilegal a través de la supervisión a las entidades de fiscalización ambiental competentes. También se ha aprobado las reglas generales sobre el ejercicio de la potestad sancionadora de la UEFA, con el objetivo de brindarle mayor predictibilidad a los administrados respecto de cómo el UEFA va a ejercer sus nuevas competencias en materia de tipificación de infracciones, y las reglas que el UEFA se ha autoimpuesto en estas reglas generales las viene cumpliendo ya en los 3 reglamentos de tipificación de infracciones que se han aprobado del año pasado a la fecha. También hay 17 talleres de fortalecimiento de capacidades para la elaboración del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental de las entidades de fiscalización ambiental. Cumpliendo con el tiempo, Carolina, ya los 20 minutos exactos, mi presentación ha concluido. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Delia, creo que querías decir unas breves palabras. Muy breves, Carolina, porque creo que la idea de los diálogos ambientales es escuchar un poco a todos los convocados, los que están compartiendo hoy día este espacio, y en todo caso yo creo que vamos a poder ampliar, ¿no?, algún tipo de dudas que pueda tener el auditorio, pero sí me interesaba posicionar simplemente una idea, que complemento a lo que ya ha expresado el presidente de la UEFA, y es que el tema de fiscalización es un medio para lograr un objetivo final, un objetivo último, ¿no?, en materia ambiental.
y es una protección efectiva al ambiente, ¿no? Entonces, el emplear regímenes de sanción, porque muchas veces se ha visto el tema de la fiscalización en una lógica muy punitiva, es solamente un mecanismo, ¿no? Se mencionaba el tema de remediación, que es algo que yo quiero destacar, porque lo importante es finalmente que la actividad del sector privado, el impacto que pueda generar en términos ambientales, más allá de un tema de multas o sanciones, se exprese en una actividad efectiva de remediación cuando han habido impactos, ¿no? Ese yo creo que es el norte al que vamos a apuntar y exige un trabajo muy grande en levantamiento de información, en difusión de información en términos entendibles, porque muchos de los que nos acompañan aquí pueden ser personas muy especializadas en la materia, pero lo importante también es llegar a las poblaciones que a veces observan estos emprendimientos, estas actividades económicas y que entiendan claramente qué es lo que está ocurriendo en los medios donde ellos viven, ¿no? Eso es lo importante, yo creo que hay un trabajo fuerte que hacer, pero quería dejar ese tema porque a veces, muchas veces en esos espacios se considera el tema de fiscalización una lógica muy represiva, ¿no? Y no es así, eso es solamente una herramienta, ¿no? Bueno, muchas gracias a los miembros de la UEFA. Creo que las cifras hablan por sí mismas, ¿no? Los incrementos, las mejoras, en fin. Perdón. No. Fiorella, creo que tenías que retirarte. ¿Quedas? Sí, allá, perdón. Bueno, ahora con ustedes, Isabel Calle, directora del programa de políticas de gestión ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Isabel. Ahí está. Bueno, es interesante tener estos espacios de diálogos porque hay ocasiones en que uno no tiene toda la información y tiene el panorama completo como para conocer un poco cuáles son los avances, cuáles son las dificultades y cuáles son los siguientes pasos, ¿no? Y en ese sentido, desde la SPA no podemos dejar, quisiera solamente apuntar 2 temas, es que desde sociedad civil consideramos que sí ha habido un fortalecimiento institucional de tanto del CINEFA como del OEFA. ¿Por qué? Porque si recordamos que el OEFA, cuando simplemente se transfieren competencias de los CINERMIN a la OEFA, tenía un presupuesto de 14 millones de soles, podemos entender cómo nace, digamos, con ciertas debilidades. Es una institución que definitivamente en una materia presupuestal había ciertas limitaciones. Sin embargo, ahora hemos podido ver los avances y también esto se refleja en el tema del presupuesto que tiene el OEFA y en la facilidad que tiene ahora con el aporte por regulación, ¿no? Cuando las competencias de fiscalización se transfieren de los CINERMIN al OEFA, el aporte por regulación queda en los CINERMIN y hay una debilidad en ese sentido de poder tener recursos a través de esta vía. El otro tema es el segundo tema es la transferencia de competencias. Y si bien es cierto, uno al inicio veía constantemente postergaciones de la transferencia de competencia de los sectores al OEFA, yo creo que en el sector ambiente se ha entendido la necesidad de tener una institución fortalecida con presupuesto y con capacidades antes de transferir dichas competencias. Y creo que eso es ahora el SENACE. El SENACE es el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para Inversiones Sostenibles, que lo que busca justamente es tener esas capacidades desarrolladas, tener presupuesto, ya tiene una jefa designada, tiene un consejo directivo, tiene normas que se están implementando, tiene un equipo de trabajo y recién a partir de eso realmente sentarse a ver cuáles son aquellas competencias de determinados sectores que deben ser transferidas al SENACE para que haya una aplicación progresiva, una implementación progresiva de ello. El segundo tema es que en los aspectos normativos definitivamente se valora que hay una serie de aspectos positivos también para los administrados, ¿no? Ya se ha señalado, por ejemplo, el hecho del incremento de topas de multas, es cierto, sube, pero hay una metodología del cálculo del daño, la metodología del cálculo de las multas, pero también hay otros temas que son interesantes. Hay muchas resoluciones del Tribunal de Fiscalización Ambiental que señalaban que la violación de un LMP era simplemente una configuración de un daño ambiental, y ahora se está viendo que eso no es así, que hay que probar ese daño. Entonces, yo creo que hay una serie de aspectos positivos para los administrados en este tema. Sin embargo, sí coincido que hay que tener cuidado en el sentido de que, si bien es cierto, se han dado una serie de normas que tratan de tener un régimen de fiscalización muy adecuado, en los últimos tiempos tenemos que hay facilidades de pronto pago,
temas de fraccionamiento, temas de aplazamiento, son aspectos también positivos, pero que tienen que ser limitados, ¿no? Hace poco Sinfor está en un proceso, por ejemplo, que es el organismo de supervisión forestal de concesiones forestales maderables, y ellos están siendo mucho más rígidos en estos aspectos porque dice, es cierto, hay que tener un régimen de fiscalización mucho más fuerte para poder mostrar a la población y a la ciudadanía que efectivamente hay una fiscalización, porque hay que reconocer que en el Perú hay muchos casos negativos en los cuales una inadecuada fiscalización ha generado una serie de daños ambientales. El otro tema que hay que reconocer en el OEFA es el tema de transparencia y la libre disposición, ¿no? Están sacando una serie de normas para incorporar a la población en esos procesos de fiscalización ambiental, y además el propio OEFA tiene una cultura muy abierta de transparencia que implica prepublicar sus normas y convocar a reuniones y talleres, etcétera, para poder discutir y para poder incorporar esos aportes. Entonces, en esos aspectos me parecen positivos. Sin embargo, también hay creo todavía una serie de temas que requieren ser reforzados y me parece importante verlos. Si bien es cierto, la OEFA tiene oficinas desconcentradas, yo creo que acá sería bueno evaluar dos temas, y es el tema de ¿cuál es la relación de estas OEFAs desconcentradas con las CEFAs regionales o las CEFAs locales, con estas entidades de fiscalización ambiental? Porque cuando uno viaja a las regiones, uno todavía encuentra que hay direcciones de salud ambiental que siguen haciendo monitoreo de calidad del agua, ¿no? Y eso es una competencia que ya incluso ya no es de DIGESA, es de LANA. Entonces, claro, a un nivel nacional, a un nivel, perdón, de Lima, hay mucha claridad en las competencias, pero cuando uno va a las regiones, todavía estos cambios normativos de diferentes entidades de fiscalización, donde tienes a la Autoridad Nacional del Agua, donde tienes a la OEFA, donde tienes a DIGESA, y tienes a las direcciones de salud, etcétera, genera una superposición de competencias. Entonces, creo que así como se está trabajando con las municipalidades para capacitarlas en sus planes para el tema de ruidos, también se necesita que el OEFA, como el ente rector del CINEFA, no solamente fortalezca sus propias capacidades, sino fortalezca las capacidades de las entidades de fiscalización regional y local. El segundo aspecto tiene que ver con el Sistema Nacional de Denuncias Ambientales, ¿no? Y eso es que, si bien es cierto, uno entra al sistema, es un sistema online, en línea, interesante, hay que ver cómo esto se va a corresponder, cómo se va a relacionar con el tema de la línea verde del Ministerio del Ambiente, y cómo se va a hacer que esta herramienta sea una herramienta realmente de campo, ¿no? Y yo creo que ahí hay una posibilidad de realizar muchos convenios con otras organizaciones. En el caso de la SPDA está promoviendo una herramienta que se llama alerta ambiental. Y la alerta ambiental no es otra cosa que la denuncia del poblador de Madre de Dios que está siendo afectado por un minero ilegal, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta que esa denuncia venga y cumpla ciertos requerimientos, ciertos procedimientos, demora. Entonces, yo creo que el sistema de denuncias ambientales tiene que progresar a ser un sistema que incluya información geográfica referenciada, que incluya ciertos principios de protección a la denuncia, que esté más en el campo, y espero que en la medida que las oficinas desconcentradas se están abriendo ya en todas las regiones pueda aportar a ello. Y el tercer tema, y no es algo que esté obviamente en el ámbito de actuación solamente de la OEFA, es el complementar las normas de producción, ¿no? En el sector producción, el Ministerio de Industrias priorizó en el año 97, con apoyo de la cooperación americana, solamente 5 subsectores. Hizo un diagnóstico de eso. Han pasado más de 10 años y eso nunca pudo cambiarse, ¿no? Y aún así hay deficiencias en las normas. Entonces, el sector producción, hay que reconocer en estos momentos, es el sector más atrasado, que tiene 5 subsectores priorizados de los 40 que tiene. Entonces, tenemos plantas de metal mecánica, por ejemplo, que hasta la fecha no tienen ninguna regulación que seguir. Entonces, ahí sí se requiere una coordinación estrecha, porque no hay fiscalización sin norma sustantiva, ¿no? ¿Cómo puedes fiscalizar? No hay límites máximos permisibles, no hay regulaciones, el procedimiento también de sanción, de sanción a las empresas es bastante complejo. El siguiente tema es, bueno, sale también digamos, una coordinación con el OEFA, y es el tema de las fiscalías ambientales, ¿no? Cómo realmente impulsar que se cumpla la judicialización, ¿no?
de los delitos ambientales. ¿Por qué? Porque cuando uno va a los fiscales ambientales hay una confusión muchas veces ante quién autoridad pedir el informe ambiental, ¿no? No saben cuál es la autoridad competente. Y una vez que se pide el informe ambiental, también ha sucedido en algunos casos que justamente como ya se ha señalado son procesos administrativos en proceso. Entonces el OEFA no puede dar más información porque justamente es un proceso confidencial. Entonces hay que ver cuál es la mejor forma de trabajar con la fiscalía que determine realmente que el fiscal ambiental pueda hacer su trabajo, porque en el caso del derecho penal ambiental es una norma en blanco, eso significa que se remite a las normas administrativas y le pide el informe a la autoridad administrativa. Eso es desde hace muchos años y no ha cambiado ni siquiera con la modificación de la Ley General del Ambiente. Y el último tema es el tema de incentivos, y ya Delia lo mencionó en el sentido de que la lógica punitiva no es la única que debe implementar una autoridad, ¿no? Y si bien es cierto, hay referencia al tema de incentivos y se está trabajando en el tema de remediación, todavía siento que eso no se ha desarrollado de una manera mucho más profunda y esperemos que este año también se marque la pauta en trabajar mucho más el tema de incentivos, porque si bien es cierto, la lógica punitiva es una lógica en la que hay que ahondar y lo creemos, el tema de incentivos también es algo importante para ciertas empresas, ¿no? Que pueden ver en aquellos incentivos una forma de trabajar de una manera mucho más cercana con el fiscalizador y en este caso con el OEFA, ¿no? Entonces yo creo que son algunos temas que sí quisiera resaltar. Gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias al Ministerio del Ambiente por la invitación. Tengo, así como Isabel, un esquemita que se parece mucho a lo que dijo Delia, por si acaso no me he copiado de lo que tú has dicho. Lo primero que quería decir es que la fiscalización es muy importante. ¿Por qué? Porque de lo que se encarga la fiscalización es de que la Política Nacional del Ambiente, de lo que está escrito en la Política Nacional del Ambiente y que se viabiliza a través de los instrumentos de gestión ambiental, se convierte en realidad. Y entonces de lo que estamos hablando cuando hablamos de la fiscalización ambiental es de que lo que pensamos o lo que queremos para nuestro país realmente se haga. Y en un país donde las formas son tan arraigadas, ¿no es cierto? Hablar de realidades, es decir, hablar de fiscalización, es hablar de un tema sumamente importante. Entonces yo quería comenzar, digamos, haciendo esa introducción, ¿no es cierto? Ahora bien, lo segundo que quería decir es que lamentablemente en un país otra vez formal como el que es el Perú, cuando se hacen las leyes, ¿no es cierto? En lo último que se piensa es en que hay que hacer una labor de enforcement para que se cumpla. Y entonces se hace la ley y mágicamente pensamos, inconscientemente seguro, que se van a cumplir, ¿no es cierto? Y eso no sucede. Y entonces, ojalá que se empiece a cambiar esa forma de pensar. De hecho, tenemos ya un tema con el monto o el financiamiento del informe, en este caso de la OEFA, que se va a debatir seguramente, o se está debatiendo ya en estos días, ¿no? Ahora bien, estaba viendo el nuevo enfoque de la fiscalización y yo quisiera agregar algunos criterios, si me permiten, ¿no es cierto? Creo que todos los criterios que has puesto, Hugo, son efectivamente muy pertinentes. Ahora bien, el derecho ambiental tiene un principio engreído, digamos, ¿no? Que es el principio de prevención, ¿cierto? Entonces, este principio, ¿cierto?, debería tal vez informar también a la fiscalización, es decir, tener una fiscalización preventiva, es decir, una fiscalización que vaya a las empresas, se enfoque en manejar riesgo ambiental, es decir, identificar riesgos, también evidentemente incumplimientos, evidentemente también desviaciones del estudio de impacto ambiental, desviaciones de la norma ambiental, pero que, digamos, de alguna manera el supervisor ambiental, cuando llega a una empresa, también colabore con los ingenieros de planta y con los ingenieros que están ahí en identificar riesgos que tal vez en los procesos se han pasado. Entonces,
Y claro, y una vez identificados los riesgos, dictar las medidas que tiene que dictar. Y para eso la UEFA, digamos, tiene muchas posibilidades ya regulatorias. Pues se pueden dictar medidas correctivas, preventivas, cautelares, de ser el riesgo muy alto, ¿no es cierto? Entonces, eso es algo que me parecería importante destacar en el esquema de la fiscalización. Otro principio ambiental que también debería estar y que, digamos, de alguna manera ya se dijo, pero quisiera ponerlo explícitamente, yo sé que lo han considerado, pero quisiera hacer énfasis, es el principio de internalización de costos ambientales. Entonces, la ley establece que las empresas tienen que asumir el costo del riesgo que causan, y por lo tanto, ese es el límite del costo, el riesgo, la gestión o el management del riesgo que causan. Entonces, tal vez este principio de internalización de costos podría ser un principio que informe también la tarea de fiscalización. Ahora, las instituciones públicas tienen como finalidad crear valor público, así como las instituciones privadas tienen como finalidad crear valor económico. Y entonces, cuando yo pienso en la UEFA, digamos, hay un valor público inmenso. ¿Por qué? Porque si se desarrolla confianza en la ciudadanía, disminuyen drásticamente los costos de transacción de las empresas para entrar en las zonas, porque tenemos un ambiente en el cual la ciudadanía se siente protegida porque tiene un Estado que funciona y que va a estar atento a la vulneración de sus derechos fundamentales. Y entonces, una fiscalización atenta, una fiscalización presente permanentemente, baja costos de transacción para las empresas, es decir, crea valor público. Y entonces genera un clima de inversión propicio a la inversión. Entonces, el punto no solamente de UEFA, sino de cualquier institución pública, es generar confianza. ¿Cómo genero confianza? Y eso, evidentemente, ustedes lo saben mucho mejor que yo, transparencia, presencia permanente, el tema de las universidades, ¿no es cierto? Hacer alianzas con las universidades, entrar y estar presente de manera desconcentrada, es decir, el tema de la fiscalización se juega en provincia, ¿no es cierto? Ahí es donde se juega, digamos, la mayor parte de la fiscalización. Y entonces, yo creo y he visto con mucha alegría estos convenios con las universidades, esta proyección de la institución hacia adentro, ¿no es cierto?, hacia el interior del país. Yo, en realidad, soy testigo, ¿no es cierto?, y es algo que tal vez debí decir al principio, de que esta institución, la UEFA, ha tenido, digamos, o tiene, y siempre me refiero y siempre lo repito, ¿no es cierto?, una actividad inmensa de trabajo. Se nota que hay un trabajo inmenso adentro de la organización, no solamente por las normas que saca, sino por los comentarios de mis clientes. Y entonces, es una institución que a mí me parece que está presente, que está haciendo su trabajo. La fiscalización es una tarea que no es grata, digamos, es como en la Defensoría del Pueblo, nosotros también nos decían, la Defensoría del Pueblo nunca va a poder ser simpática, porque su labor es ponerle límites al poder. Del mismo modo, la fiscalización nunca puede ser simpática porque también va por ese camino. Pero yo sí creo y yo sí siento que en mi país hay una fiscalización presente que tiene que mejorar, que me encantaría ver un enfoque preventivo, que me encantaría, ¿cómo se llama?, que nos enfoquemos todos en evitar el daño ambiental. La remediación está muy bien, pero la remediación es posterior, ¿cierto? Entonces yo quisiera simplemente cerrar mi presentación repitiendo, ¿no es cierto? Confianza, y para eso trabajo desconcentrado es fundamental, transparencia, acercamiento a las poblaciones, prevención, enfoque preventivo en la fiscalización, internalización de costos, como límite también a la fiscalización, y finalmente felicitar a la UEFA y al Ministerio. Muchas gracias. Muchas gracias, Vito. Isabel y Vito creo que han hecho bastantes acotaciones importantes. No sé, Hugo, si deseas que pasemos de una vez. Sí, bueno, invitamos al público en general a hacer preguntas. Vamos a hacer preguntas de 3 en 3. Por favor, no se olviden de identificarse con nombre e institución y a quién dirigen la pregunta. Perdón, ¿vas a contestar las preguntas de...? Muy breve, para no quitarle mucho tiempo al público, pero sí muy interesado en lo que han mencionado tanto Isabel como Vito. ¿Ya? No voy a hablar la parte de la que han hablado bien de la UEFA, sino más bien a las preocupaciones que tienen.
Isabel, tienes mucha razón con el tema de las entidades de fiscalización ambiental y sobre todo que ellas puedan saber dónde empiezan sus competencias y dónde terminan. O sea, muy frecuentemente yo me estoy reuniendo con entidades de fiscalización ambiental, con fiscales ambientales, me llegan oficios donde, por ejemplo, el fiscal ambiental solicita el informe fundamentado a un ministerio, el ministerio le dice, yo no soy competente, es el gobierno regional, le envía al gobierno regional y dice, yo tampoco soy competente, mándaselo otra vez al ministerio. Y entonces están peloteando y el fiscal ambiental va a la OEFA a decirle, bueno, ¿quién es el competente en este tema? ¿Es el ministerio tal? ¿Es el gobierno regional tal? ¿Es la municipalidad provincial? ¿Quién? Entonces, ahí hemos decidido ser más claros y estamos comunicando también al Ministerio del Ambiente las respuestas que estamos dando. Y en estos escenarios estamos diciendo al fiscal y a las partes involucradas, aquí el competente es tal, y lo hizo el OEF como ente rector. Punto, ya, para que no haya mayor discusión. No recurrir a un tema normativo que elucide el tema, no, porque perdemos tiempo. El OEF está diciendo, aquí el competente es el gobierno regional, o acá el competente es el ministerio, o acá el competente es tal. Y sobre la base de eso estamos elaborando una matriz de competencias, a cargo acá de Mauricio Cuadra, su director de fiscalización de entidades, y en breve vamos a colgarlo en la web, en la página web, de manera tal que puedan rápidamente, todas esas zonas grises, donde no queda claro quién es el competente, para informar claramente a estas instancias quién es. Hay casos en los cuales una misma empresa está siendo fiscalizada y puede ser fiscalizada por más de una entidad. Eso también es inevitable, es decir, hemos encontrado en que una fábrica determinada, algunos aspectos muy vinculados a la agroindustria tienen que ver con el Ministerio de Agricultura, pero los otros aspectos más de producción con el Ministerio de Producción. Entonces, es inevitable. Con las normas sobre producción y la falta de normas sustantivas, es verdad, y no solo en el Ministerio de Producción. Entonces, ahí hay un trabajo que todavía tenemos que hacer junto con el Ministerio del Ambiente para exhortar a los demás sectores a que trabajen eso, porque además no tiene mucho sentido que el OEFA reciba esas competencias si no hay las normas sustantivas pertinentes. Es decir, el OEFA va a recibir la competencia, se va a poner a fiscalizar, tiene las herramientas para fiscalizar, pero no hay instrumentos de gestión ambiental aprobados, no hay normas, no hay obligaciones ambientales, entonces muy complicado. Y el tema sí muy peliagudo del sistema penal y el sistema sancionador. Ya yo me referí de esto en algunos foros, la crítica que he lanzado nuevamente como en el ordenamiento no hay esa clara división entre ilícitos administrativos e ilícitos penales que debiera haberlo, y que lo que provoca es que frente a determinadas situaciones están tanto el OEFA como las fiscalías, juntos, metidos. Yo he hablado con el coordinador de las fiscalías ambientales, le he dicho que estamos elaborando una directiva, que se la voy a poner en conocimiento, si bien tiene efectos internos, también lo hablé con la Defensoría, que solo tiene efectos internos para el OEFA, pero puede ayudar a hacer esa suerte de separación, es decir, que ver que solamente los fiscales entren a ver aquellos que son de mayor gravedad, ¿no? Aquellas infracciones, aquellas situaciones en las cuales hay un grave daño al ambiente o a la salud de las personas o una amenaza de grave daño, en los cuales se justifique como última ratio la intervención del sistema penal y lo demás dejarlo al sistema sancionador administrativo. En eso estamos trabajando. Ahora en abril hay un seminario donde se van a reunir los fiscales, les voy a plasmar, y también la idea de tratar de separar para que no haya esa duplicidad. Con el tema del régimen de incentivos, recordaba acá Fiorella que, bueno, en efecto, con la ley 30.011 ahora eso le toca aprobar al Ministerio del Ambiente, ya no a la OEFA, el OEFA es el ejecutor, pero el Ministerio del Ambiente lo aprueba. Hace poquísimo le hemos pasado al Ministerio un proyecto de resolución, de decreto supremo al respecto, resolución ministerial no me acuerdo, y bueno, ya está en evaluación me dicen, y así que confío en que pronto tendremos el régimen de incentivos. Y con relación a lo que mencionabas, Vito, con relación a lo último, completamente de acuerdo con el tema del valor público de la OEFA, y te lo cuento por qué. Un día algunas empresas cuestionaron que la OEFA estuviera diciendo el ranking de las multas impuestas. Y por ejemplo dijeron, una empresa se quejó, no me acuerdo cuál fue, que allá en Cajamarca me había dicho, sí, pues nos preguntaron y dijimos estas son las multas impuestas en Cajamarca. Pero ¿cuál es la gran ventaja, y esto le digo a las empresas, de que informemos a la colectividad que les estamos imponiendo multas? Que vamos a generar confianza pues en la inversión, como lo ha dicho aquí Vito. Se presenta un conflicto, una mesa de diálogo, por ejemplo. ¿Qué exige la población? La intervención del Estado. Quiere confiar en que hay una intervención del Estado. De pronto se puede iniciar una actividad económica, una inversión,
las empresas escépticas, digo, los pobladores escépticos de la posible inversión. Pueden ellas arguir, bueno, pero tengo el temor de que la empresa que entre de hidrocarburos en minería pueda contaminar y afectar sus actividades. Bueno, para eso está el OEFA. ¿Pero existe el OEFA? Sí, pues existe el OEFA. Si nosotros divulgamos lo que estamos haciendo, si saben que las empresas están siendo sancionadas, el mensaje que se quiere dar es el siguiente: a las poblaciones, permitan que la inversión se dé, permitan que las actividades extractivas se den en sus localidades. Confíen luego ex post en el OEFA, y el OEFA tiene para mostrar las intervenciones que ha realizado. Por eso es que estamos divulgando las sanciones impuestas. Era lo que quería mencionar Carolina, no sé si Delia quiere ampliar algo. Me parece importante mencionar que el enfoque preventivo en realidad está presente desde la primera etapa de intervención del OEFA, ¿no? Y eso no solo por un enfoque de fiscalización, sino porque la mayoría de obligaciones que están comprendidas en los instrumentos de gestión ambiental son de corte preventivo, ¿no? Y eso es algo que a veces es difícil de comprender cuando nosotros asistimos a mesas o nos piden explicaciones sobre los resultados que estamos encontrando en las supervisiones, ¿no? Dicen, bueno, pero ha habido un incumplimiento, sí, entonces ha habido una contaminación. No, no necesariamente, porque a lo mejor es un incumplimiento de obligaciones preventivas que no llegaron a generar un impacto efectivo, pero justamente se advierte ese incumplimiento para que se haga un ajuste ahí, que la empresa observe ese tema y se evite justamente el impacto que podría generarse en el ambiente si no se cumplen estas obligaciones. De hecho, yo creo que la mayor cantidad de obligaciones que nosotros vamos valorando son de ese corte, de corte preventivo. Es poco en realidad el tema reactivo que nosotros vemos, pero a veces es lo que más se difunde en medios, ¿no? Y se identifica la labor de fiscalización como una labor que va a atender situaciones ya de contaminación efectiva y luego viene una lógica de sanción, pero no siempre es así, ¿no? Entonces es importante señalar, tal vez si nos quedamos en el tema de remediación y tienes razón, Vito, lo primero es entender que en realidad toda la labor que desarrolla el OEFA a través de lo que es supervisión básicamente, tiene un enfoque preventivo, no porque lo quiera nada más el OEFA, sino porque así está definido desde la certificación. Y un tema adicional en esta lógica preventiva es el trabajo que se va a comenzar a fortalecer desde lo que es evaluación de calidad ambiental, que nos va a dar un gran insumo a nivel de información para llegar con mayor precisión a diagnósticos de impacto, ¿no? Que creo que es algo que es muy importante fortalecer y es algo que se tiene que trabajar a mediano y largo plazo, lo tenemos que comenzar ya. De acuerdo, ahora sí. Disculpen por haberlos cortado. Bueno, ahora sí, por favor, si alguien tiene alguna pregunta, vamos a hacer preguntas de 3 en 3. A ver, por ahí tenemos. Sí, buenos días con todos. Mi nombre es Daniel Guerra, de la empresa Pluspetrol. Agradecemos estar presente en este diálogo y quisiera hacer la siguiente pregunta. Con relación al decreto supremo número 002-2013, MINAM-ECA, para suelos, quisiéramos saber cuándo se publicarán las medidas complementarias al decreto supremo y las 3 guías técnicas. Estas normas son condición necesaria para poder iniciar el proceso de caracterización, análisis de riesgo y planes de descontaminación de suelos, requeridos por el ECA y cuyo primer plazo vence el 26 de marzo del 2014, dentro de 6 días. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Por ahí al fondo, Rosita. Si se puede poner de pie, por favor. Buenos días, mi nombre es Pierine Busquiza de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, DAR. En verdad, tengo 2 preguntas y una recomendación en realidad. En el tema de vigilancia ambiental y monitoreo, que el reglamento del CEIA lo define en realidad como vigilancia del componente ambiental, sin embargo sabemos que en muchos de los instrumentos de gestión ambiental también hay un tema de componentes sociales, hay instrumentos de contingencia antropológicos, ¿no? Y al respecto yo quisiera saber en qué está trabajando la Dirección de Evaluación o Supervisión sobre este tema. Y también cómo es la coordinación entre el OEFA con los resultados que se deriven de reportes de programas de monitoreo social y ambiental, y en los monitoreos indígenas que también se realizan, ¿no? Cómo incorpora OEFA
estos reportes de monitoreo a la evaluación que ustedes también realizan. Y por último, en el tema de transparencia, como una recomendación, quisiera pedirles que si en todo caso la transparencia que ustedes han mencionado es más que todo a pedido de parte, más no es una transparencia que propiamente la OEFA cuelgue las resoluciones o cuelgue los reportes de monitoreo que ustedes realizan, ¿no? Tal vez sería bueno que para transparentar la información y que sea de acceso público, pudiera colocarse en la página web y tampoco que solamente baste la prepublicación de una norma que ustedes emitan, ¿no? Sino que también haya convocatorias a talleres mucho más abiertos que solamente por invitación cerrada, ¿no? Solo eso, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? No tenemos consultas. Voy a empezar con Pierina Egusquiza, porque la pregunta de Daniel Guerras la voy a pasar a Fiorella Violini. En efecto, con el tema de la transparencia, Pierina, en la página web sí puedes encontrar el registro de actos administrativos. O sea, ahí sí están, y están todas las resoluciones públicas. Y las puedes tú buscar por departamento, por empresa, por sector, ¿ya? O sea, están todas las resoluciones, tanto las que han declarado que hay infracción como las que han dicho que no hay infracción. Todas ellas, las de carácter público, están colgadas en la página web. O sea, esas sí las puedes encontrar. Y Delia te va a comentar un poco sobre lo que se piensa colgar con relación a los temas de monitoreo y las supervisiones. Sí, en realidad el trabajo que se viene es, y hemos estado durante todo el año 2013, inicios del 2002, fines del 2002 y 2013, sistematizando mucha información, ¿no? Porque este nuevo enfoque también ha traído nuevos indicadores. Entonces, estamos terminando de procesar toda esta información y así como hay un aplicativo que uno puede ver en la web para la identificación de actos administrativos, vamos a contar también con información pública sobre todas las supervisiones realizadas. Claro, no vamos a entrar a los informes de supervisión porque pueden contener información reservada que se utilice en proceso, pero sí los reportes públicos que vamos a ir sacando es nuestro interés también, porque de esa manera para nosotros es una reducción de tiempo en las respuestas directas, simplemente colgando la información que se está procesando. La meta es tener toda esa información levantada este año, ¿no? Todas las supervisiones 2010, 11, 12 y 2013, y bueno, ya trimestralmente iremos viendo el tema que se está ejecutando ahora durante este año. Lo mismo va a ocurrir en el caso de informes de evaluación, que es el tema de monitoreos básicamente. Vamos también a trabajar en eso, simplemente precisar que en el tema de monitoreos, y yo creo que es importante porque a veces se puede malinterpretar la información y en eso también tenemos que ser muy claros. Cuando hablamos de monitoreos estamos hablando de mediciones muy puntuales. Lo importante es utilizar ahora esa información y trabajar en temas de diagnóstico, ¿no? Es decir, en evaluaciones de calidad ambiental, que es un tema muy diferente y es importante dejarlo claro, ¿no? Porque a veces cuando uno libera información tiene que ser muy preciso. De pronto pueden ver que en un monitoreo había una superación muy elevada de un metal o un elemento determinado y la población podría sacar la conclusión de que está contaminado, ¿no? Que es un poco la primera impresión que se tiene. Entonces hay que tener también mucho cuidado en esa información y por eso estamos tratando de procesarla para ponerla a disponibilidad de todo el público. Y sobre el tema social, sí, efectivamente, una de las cosas que se pudo apreciar en el OEFA es que los instrumentos de gestión ambiental y en general todas las obligaciones ambientales de corte ambiental no solamente tienen el componente, por decir así, técnico, ¿no? Sino también hay un componente social y creemos, no estaba siendo evaluado de manera detenida. Eso se ha modificado ya desde el año pasado. Hay una coordinación especial de seguimiento de compromisos sociales. El problema es que en los instrumentos de gestión ambiental, y lo mencionábamos en foros anteriores, es que las obligaciones de corte social en los instrumentos son muy laxos, son muy difíciles de fiscalizar porque se han plasmado en los instrumentos de gestión de manera muy amplia, muy genérica, ¿no? Por ejemplo, se dice dar asistencia médica, ¿y eso qué significa, no?
dar un chequeo médico anual, poner una posta. Entonces es difícil hacer un seguimiento del cumplimiento de esas obligaciones porque desde los instrumentos de gestión ambiental están planteados en términos muy genéricos o a veces en términos condicionales. No hemos encontrado incluso obligaciones que están señaladas más o menos así, ¿no? Dicen, vamos a darles el soporte de capacitación y tal en función a las condiciones y disponibilidad del proyecto. Entonces, es muy difícil fiscalizar de esa manera y eso me lleva a un tema adicional que creo que es muy importante y en lo que vamos a comenzar a trabajar a partir de este año y es la vinculación entre la fiscalización y la certificación, ¿no? Como cuando el fiscalizador, que es finalmente el que no está viendo proyecciones, sino está viendo lo que ocurre efectivamente en el campo, detecta problemas de este tipo, que se inician en la certificación tal vez, en este caso en el ámbito de lo que son obligaciones de corte social, cuando son muy laxas, pero también estamos encontrando algunos problemas de orden técnico, ¿no? Impactos no previstos desde la certificación, pero que nosotros en el desarrollo de la actividad estamos hallando. Claro, formalmente la empresa no tiene un incumplimiento de obligaciones, formalmente así no las tiene, ¿no? Porque está siguiendo la pauta detallada en su instrumento de gestión ambiental, pero sí puede estar generando impactos, ¿no? Si es que no se toman medidas. Entonces, este año también vamos a comenzar a trabajar ese feedback entre lo que es la fiscalización frente a la certificación, que creo que es un tema muy importante, ¿no? Pero bueno, básicamente eso era lo que quería mencionar en el tema de compromisos sociales y creo que va a ser uno de los candidatos a trabajar en esta relación con los certificadores, ¿no? Bueno, con relación a la consulta sobre el proyecto normativo de disposiciones para implementación de los estándares de calidad ambiental de suelos, si bien es cierto, el tema que nos ocupa ahora es la fiscalización y no hemos tenido oportunidad de poder invitar a las personas a la dirección de calidad que tiene a su cargo el tema. Puedo adelantar que ya el proyecto está en la fase final de aprobación. Sí hemos venido conversando en estos días con los gremios y con las empresas interesadas de poder conocer los alcances de esta norma e incluso estoy a su disposición para luego de la reunión poder reunirnos con ustedes para poder conversar mayores precisiones sobre el asunto, pero esto no va a afectar en forma alguna de todas maneras los procesos de adecuación y los plazos. Y en los próximos días podemos ver publicada la norma. Estoy a su disposición para poder conversar al final y probablemente conversar también con el director de calidad sobre el asunto. Gracias. Sí, tenemos una pregunta aquí y una repregunta de la señorita Eusquiza y atrás también. Buenas tardes, muchas gracias por la posibilidad. Nelson Soto de Pluspetrol. Quisiera repreguntar un poco porque es una preocupación no solo nuestra, sino creo que de todos los sectores. Entendiendo que hemos hecho estas solicitudes y hemos enviado cartas haciendo ver que no llegamos al 26 de marzo con los instrumentos adecuados para poder ejecutar el reporte, voy a traspasar de nuevo la pregunta entonces a Hugo. ¿Qué va a pasar el 27 si nosotros no podemos cumplir y conociendo el actuar que tiene la UEFA desde su punto de su capacidad sancionadora de no cumplir y teniendo una norma, qué va a pasar el día 26? ¿Cómo actúan las empresas? Porque se podría ejecutar alguna actividad que no va a responder ni a lo que se espera, ni a lo que estamos buscando todos en términos de tener un modelo de cumplimiento adecuado, pero tenemos el proceso que pudiese venir sancionador y el que todos estamos pendientes, ¿no? Entonces, de alguna manera quiero repasar la pregunta porque es importante y lo hemos dicho en carta a todos, desde todos los sectores, y no tenemos la respuesta clara de qué va a pasar el 26, que creo que era la pregunta específica, además de saber cuándo salen los documentos. Y tengo un comentario, un aporte como para que lo evalúe. A nosotros nos parece muy importante, desde el punto de vista de la sociedad, nos parece muy importante el que pueda haber modelos de capacitación a todos los sectores para que conozcan cómo reportar, cómo informar. Pero en algunos casos creemos que hay que profundizar y la UEFA debe estar más preparada, porque eso puede ser una génesis de conflicto, ¿no? O sea, dar postulados de forma en las cuales se puede
reportar lo que, tal como lo ha dicho también Delia, eventualmente la gente entiende como un incidente, como un tema de contaminación y genera entonces un proceso de conflicto donde no lo hay a veces, donde hay una muy buena relación entre las empresas y las comunidades y hay procesos con programas de monitoreo, con formas de reportar, con programas continuos, ¿verdad? Y resulta que se está introduciendo una manera en la cual alguien pueda manejar este proceso y llevarlo a un proceso de conflicto donde no existe. Entonces, les pido que ahí ahonden un poco más en la capacidad que deban tener tanto los fiscalizadores como el modelo en el cual ustedes implementen este proceso de recepción de eventuales preocupaciones o quejas. A ver, atrás la señorita. Solo que faltó que me responda una consulta que hice anteriormente. Era sobre cómo ustedes incorporaban los reportes de monitoreo que realizan los monitoreos comunitarios o indígenas, o incluso los programas de monitoreo y vigilancia que realizan las empresas, ¿no? Por ejemplo, en Cusco con el PEMAC y en otras partes del país también que se realizan, ¿no? Eso nada más. Gracias. Atrás también hay una consulta del caballero. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Yangunda, Sociedad de Minería, Petróleo y Energía. En primer lugar, agradecer. En primer lugar, felicitar nuevamente a la OEFA, igual a que los demás asistentes, por estas labores que tienen al momento de prepublicar una norma, andamos los comentarios y últimamente nos reunimos para debatir los principales comentarios que tenemos. Me parece una práctica bastante buena. Nelson me ganó un poco la posta, quería nuevamente reformular el tema de los secas suelo, que es una preocupación bastante fuerte el día de hoy y pedirles por favor que nos puedan aclarar un poco el panorama desde el punto de vista normativo y desde el punto de vista de la fiscalización. Y por último, solamente habíamos escuchado que la OEFA viene haciendo unos programas de fiscalización bastante buenos hacia universidades, etcétera, pero creemos que también resulta muy importante fortalecer las capacidades de los propios supervisores, tanto a nivel de la OEFA central como de las partes descentralizadas, y queríamos saber un poco cómo van con ese proceso. Para nosotros es muy importante que los supervisores conozcan muy bien cómo es que las actividades se desarrollan desde la minería, el petróleo y la electricidad. Muchas gracias. Gracias. Creo que la última referencia, sí, Fiola. Una precisión de todas maneras sobre el tema de los estándares. La norma definitivamente está considerando el problema del proyecto, el problema del vencimiento del plazo, ¿no? De ninguna manera va a entrar la fiscalización cuando el cumplimiento depende de la publicación de otra norma, ¿no? Entonces, adicionalmente le comento que la norma también está siendo revisada por el sector, ¿no? El ministro Mayorga está revisando justo en esta semana la norma ya para la firma del presidente y su publicación en los próximos días, ¿no? Pero si bien es cierto, esto no es el espacio y podemos conversar más sobre el asunto, sí quería adelantarles este asunto, ¿no? Claro, probablemente invitar al director de calidad para que les dé más alcances técnicos sobre el proyecto normativo, pero en líneas generales sí les puedo comentar este tema. Es una prioridad del Ministerio, la norma ya está elaborada, ya está en el proceso final, ha sido conversada con los gremios, con las empresas que han requerido conversar con nosotros sobre el asunto y de ninguna manera el tema de la fiscalización, el tema del cumplimiento va a ser afectado, fiscalizado en la medida que no se dé este proyecto normativo que está considerando esa situación. Creo que ese tema es un tema para de pronto otro espacio.
Le he sugerido a Fiorella que el siguiente diálogo ambiental Vamos a sea hacer sobre otro ECAS. diálogo, sí. Es un tema Un bastante diálogo para amplio. los ECAS. Sí, bueno, gracias. Sí, entiendo la preocupación. Lo cierto es que la fiscalización se enmarca dentro de un marco, el marco legal, ¿no? Y nosotros vamos a trabajar en ese marco. O sea, lo que nos están comentando es que puede haber una norma y en función a eso también estará condicionada nuestra actuación. Pero claro, frente a la incertidumbre es difícil, no me gustaría entrar a individualizar el tema, pero es bastante difícil, ¿no? Lo cierto es que nosotros desde OEFA sí hemos realizado una labor en el marco de todo de todo este tema de ECA, suelos, de impactos que se han podido generar, y hemos trabajado también con una metodología que le hemos fundamentado y bueno, se ha alcanzado a Petrol en este caso, ¿no? Y es una información que podría ser considerada una metodología o una línea de acción que podría ser considerada. Lo cierto es que sin duda no va a ser vinculante hasta que no haya una norma que así lo defina, ¿no? Y entiendo la preocupación en esa línea de que existan unas guías para que la empresa pueda organizar su actuación y alinearse eventualmente a planes de descontaminación o lo que fuese en función a lo que establece ese marco. Y mientras eso no exista, entiendo que es muy difícil realizar acciones en esa línea, ¿no? No es la idea de la OEFA fiscalizar en situaciones de fuerza mayor, tal vez, ¿no? O sea, si no tengo una norma que me establezca cómo debo ejecutar, todo lo que yo ejecute podría ser incierto, ¿no? Entonces, entiendo que esa es la preocupación de la empresa y, como le digo, desde lo que es el trabajo de supervisión, que es la primera etapa de intervención a las empresas, lo que vamos a hacer es estar alineados a lo que establezcan las normas que disponga el sector, ¿no? Lo que hemos ido enviando nosotros como información es una pauta para tratar de alguna manera de disipar o informar en realidad a las empresas cómo está actuando el OEFA. No necesariamente es la pauta que tienen que seguir, pero es cómo ha hecho sus identificaciones de sitios impactados el OEFA, ¿no? Que puede ser considerado o no, pero finalmente vamos a estar a lo que establezcan las normas. Eso en primer lugar. También se mencionó el tema de fortalecer las capacidades de la supervisión. Y yo ahí quisiera remontarme a un tema previo, lo mencionaba Vito también en este esquema de trabajar en el tema de incentivos, ¿no? Parecería que no está muy relacionado, pero sí. Yo creo que hemos pasado varias etapas nosotros en el tema de fiscalización. Había una primera etapa en la que la fiscalización se ha esbozado como un mecanismo básicamente represivo, con multas tasadas, donde no estaba el elemento de razonabilidad de por medio. Yo creo que esa etapa se ha venido superando con el OEFA y con todas estas reglas, ¿no? Donde estamos viendo temas de menor trascendencia, temas de remediación efectiva o incluso anticipándonos, pero este tema no es solo este cambio, interiorizarlo, no solamente involucra al personal que hace una fiscalización, que hace la supervisión, también está del lado de las mismas empresas y no voy a mencionar nombres, pero recuerdo un caso en el que se dio un mandato de carácter particular, ¿no? Y en un mandato de carácter particular, de acuerdo al reglamento de supervisión directa, lo único que se exige es un pedido de estudios. No se está recriminando a la empresa que haya habido un incumplimiento de obligaciones, pero lo curioso es que el mandato se impugnó y podría haberse impugnado sin duda para decir tal vez esos estudios no son necesarios, ¿no? Pero no, toda la discusión era yo no he contaminado. Y en realidad nunca se había dicho eso a las empresas, ¿no? ¿Y por qué menciono esto? Porque todos tenemos que cambiar nuestro enfoque, ¿no? O sea, las empresas también tienen que entender que ya no estamos en un escenario de tengo que hacerlo literalmente, pueden haber mejoras, pero tengo que sustentarlas técnicamente. Y eso es lo importante del tema, ¿no? Cuando se hablaba del trabajo de los supervisores y de cómo pueden ir mejorando. Nosotros en el OEFA estamos en un compromiso, tenemos el compromiso permanente de ir mejorando los perfiles. De hecho, este año hemos ajustado los perfiles también de terceros supervisores. La idea es contar con personal técnico muy calificado que conozca de los procesos productivos, porque el enfoque que estamos teniendo en supervisión directa es que los supervisores tengan mucho conocimiento del proceso productivo e identifiquen en él cuáles son las fases críticas de ese proceso ambientalmente hablando, ¿no? Y nos focalicemos en esos elementos críticos, ¿no? Otro tema que también es importante es el acercamiento que hemos tenido en temas de capacitación. Hace poco estamos todavía en ejecución de una de capacitación con la Sociedad Nacional de Pesquería. Bueno, están próximos a aplicarse, entrar en vigencia los límites máximos permisibles
que se aplican en este sector, y la Sociedad Nacional de Pesquería se acercó a nosotros y dijo, bueno, nosotros queremos que nos digan cómo van a fiscalizar para estar preparados, y nosotros de verdad muy gustosos de hacerlo. Tenemos 3 talleres que hemos estado armando aquí en Lima, también en provincia, en los puntos más críticos. Y bueno, esto es un acercamiento de nosotros, porque lo más importante para nosotros no es encontrar incumplimientos, ¿no? Siempre en un enfoque de supervisión decimos que el día que vayamos a una unidad y encontremos que todo está bien, todas las obligaciones se cumplen y hay evidencia de eso, ese día habremos cumplido nuestra función. Entonces, este trabajo que hemos hecho con pesquería, yo creo que podemos ampliarlo a todas las áreas, ¿no? Estamos muy abiertos en realidad, con muchos deseos de apoyar el cumplimiento de obligaciones por parte de las empresas, y allí donde no hay un entendimiento no quede claro un tema de una obligación o cómo el OEFA va a interpretarla para efectos de su fiscalización, pues las puertas siempre están abiertas, ¿no? Eso era básicamente lo que quería decir. Y había un tema más, que era el tema pendiente de la señorita de TAP. Sí, cómo incorporábamos los reportes de monitoreo y en general, ¿no? Una vez más, el reglamento de supervisión directa ya prevé que la actividad de supervisión tiene que ser, bueno, planificada, hay una etapa de planificación previa, y lo que nosotros hacemos hoy en día es, antes de salir a una intervención a campo, tenemos que evaluar no solamente todas las modificaciones que han podido haber o pueden existir de los instrumentos de gestión ambiental, sino también los reportes trimestrales o periódicos de las empresas, de las propias empresas. Tenemos que ver qué denuncias han habido alrededor de esa unidad o de esa planta, lote, lo que fuera. Y dentro de esa línea, si tenemos información, por ejemplo, de comunidades, de monitoreos, también los vamos a integrar, no necesariamente para aceptarlos tal y cual sean nuestras mediciones en el mismo peso, pero es una prueba más para nosotros, ¿no? Es una prueba más, y ahí sí me parece importante destacar que SINADA está jugando una labor muy importante. Lo que pasa es que a veces hay acciones que nosotros no informamos que vamos a realizar, porque la idea también, como no estamos permanentemente en las unidades fiscalizando, tratamos de que todas nuestras supervisiones sean inopinadas. Entonces, muchas veces recibimos denuncias y la población no sabe, pero nosotros ya estamos saliendo a hacer la supervisión y llegamos, ¿no? No lo informamos previamente por esta lógica de hacer supervisiones inopinadas, pero hay un grueso de supervisiones especiales que se está trabajando en esa línea, que son básicamente las que se organizan en función a las denuncias, ¿no? Sin duda también va a haber un trabajo fuerte este año en el tema de fortalecer las capacidades en las oficinas desconcentradas, y en trabajar estos mecanismos de información, estas plataformas de información que para nosotros son muy importantes para poder realizar una labor efectiva, ¿no? Porque en última instancia, y quería tomar las palabras de Isabel, la fiscalización ambiental es una fiscalización muy costosa. O sea, si uno lo quiere hacer técnicamente, es muy costosa, ¿no? No es simplemente ir y ver, hacer una inspección visual de lo que está ocurriendo. Hay que medir, y a veces no solo medir en un momento determinado, porque me puede dar una fotografía de momento. Hay que considerar las condiciones ambientales del entorno, cómo estuvo la línea base antes de que entre a operar ese operador, esa unidad, ¿no? Cómo estuvo antes, cómo juega, tal vez, diría, la mineralogía de la zona, ¿no? Son muchos los factores, y por eso les decía que para nosotros es muy importante utilizar toda esta gama de información, pero no de manera aislada, sino en un plan de diagnóstico de calidad ambiental que nos dé el entorno necesario para poder ponderar los incumplimientos que eventualmente encontremos. Creo que ya no hay más consultas. Ah, no, perdón, aquí hay una. Creo que esa sería la última. Ah, y acá adelante hay otra más. Ok, entonces dos preguntas más y bueno, luego hubo las palabras de cierre. Buenos días. Nuevamente, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir con ustedes nuestras inquietudes, nuestras sugerencias también, y poder escuchar los resultados de la gestión que ha tenido EFA en los últimos 3 años, que se evidencia bastante importante. Quería hacerle una consulta en relación a su función de supervisión hacia las entidades de fiscalización ambiental, hacia las EFAs. Mencionaron dentro de la presentación inicial que habían realizado alrededor de 30 actividades de supervisión a EFAs,
y mi duda puntual era respecto a cómo habían encontrado la gestión de estas cefas en cuanto a lo que eran las acciones de fiscalización de la minería ilegal, cuáles eran las principales dificultades o deficiencias que se hubieran encontrado en estas funciones de fiscalización a este tipo de actividades que causan, como todos sabemos, serios daños ambientales en nuestro país y sobre los cuales creo que todavía no se está logrando un esfuerzo suficiente de fiscalización para lograr frenarlas de alguna manera, ¿no? Entonces, un poquito conocer cuál era la impresión de ustedes respecto a estas acciones de fiscalización de las cefas, cuál es el nivel de intervención de ustedes en su función de supervisión indirecta de estas cefas y entiendo también, y está plasmado en una de sus normas, si no me equivoco, es en las reglas generales o supervisión directa, donde OEFA está facultada a intervenir directamente en una fiscalización cuando se evidencie que las EFAs no tienen las capacidades suficientes para poder hacer su acción de fiscalización directamente. Gracias. A ver, sin perjuicio de lo que pueda complementar Delia desde la Dirección de Supervisión. Sí, hemos incentivado la supervisión sobre las entidades de fiscalización ambiental y lamentablemente los resultados no son los más positivos que quisiéramos. La fiscalización ambiental que realizan las entidades de fiscalización ambiental, especialmente la regional y municipal, todavía es precaria. ¿Ya? Más aún con el tema de la minería ilegal, es decir, es casi inexistente. Hay muy poca fiscalización en el ámbito de la minería, llámese el estrato de la pequeña minería o de la minería artesanal. Entonces, es cierto, hemos visto esto, hay un compromiso para fortalecer las capacidades en general de las entidades de fiscalización ambiental. Estamos trabajando con ellos. En esta primera etapa estamos en lo relativo a la gestión de residuos sólidos, ¿ya? Y yo lo que les puedo decir es lo siguiente, si bien es cierto que vamos a continuar con estas actividades de fortalecimiento de las capacidades de estas entidades, municipalidades, gobiernos regionales, si bien es cierto que vamos a elaborar más directivas y lineamientos para que ellos puedan usar, para que ellos puedan simplemente ver la propuesta normativa e incorporarla en sus ordenanzas y facilitarles el trabajo, también es cierto que los vamos a denunciar, ¿ya? Y ya empezamos eso. Vamos a denunciar, por ejemplo, a los funcionarios responsables de la Municipalidad Provincial de Tingomaría, porque a 1 kilómetro nomás de esta ciudad, todos los días se están arrojando al río Guayaga toneladas de basura. ¿Ya? Y he podido yo ver el video de esta acción de fiscalización del OEFA, y la jeringa, los residuos hospitalarios arrojándose al río. Entonces, sí, como les digo, vamos a ir por el lado de fortalecer las capacidades, vamos a apoyarlos en el tema normativo, pero también los vamos a denunciar, porque hay situaciones ya dramáticas, alarmantes, como las que he mencionado, y otras. La procuradora ya ha sido instruida del OEFA para presentar la denuncia penal correspondiente y la denuncia ante la Contraloría, y vamos a seguir haciéndolo. Esto en cuanto a lo que quisiera mencionar. Si Delia, quieres complementar algo. A ver, sí. Lo que hemos encontrado, como mencionaba el presidente, es que en realidad la labor que han desplegado es muy baja, ¿no? Solo un gobierno regional pasa y así raspando los indicadores que nosotros hemos manejado para medir el desempeño, ¿no? Ha habido una labor, hay una labor de la OEFA permanente por esclarecer, explicar el concepto de fiscalización, qué aspectos básicos son los que se tienen que tener en cuenta para fiscalizar, pero una vez más también es cierto que fiscalizar ambientalmente exige recursos, ¿no? Como les digo, no puede ser un tema visual nada más, se necesitan mediciones, se necesitan equipos, se necesita personal entrenado y eso implica recursos, ¿no? Y los gobiernos regionales no están destinando recursos para estos efectos, ¿no? O sea, muchas veces encontramos en los gobiernos regionales una persona o 2 personas para ver esto y no tiene el perfil en realidad de un supervisor,
¿no? No son personas que hayan hecho un trabajo de campo, porque para hacer fiscalización ambiental en la primera etapa y hablar de lo que es una supervisión directa, tienes que conocer el proceso productivo, tienes que tener experiencia en campo, ¿no? Eso lamentablemente no existe. ¿Qué se ha estado haciendo y cómo ha sido el cambio de enfoque en el trabajo de la rectoría que tiene a su cargo el OEF en materia de fiscalización ambiental, ahí en esas áreas donde no realiza una supervisión directa, donde no tiene una competencia directa? Ha habido un cambio porque antes simplemente se mencionaba quién es el competente y ahí quedaba el tema, ¿no? Hoy por hoy lo que hacemos nosotros es asumir muchas veces los temas de mediciones, monitoreos, para exponer cómo la inacción de una autoridad llamada a fiscalizar una materia determinada está impactando, ¿no? Y con esas evidencias, formular, dependiendo de lo que encontremos, de los resultados de estas mediciones, iniciar, bueno, formalizar denuncias, ¿no? A través de nuestra procuradora, como mencionaba el presidente, pero eso en realidad es, lo que estamos tratando de hacer es exponer, ¿no? A los mismos funcionarios lo que puede generar esta inacción, porque muchas veces cuando todo queda en papeles no se es muy consciente de los efectos que se están generando, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de la Moyuna que mencionaba el presidente, incluso hay entrevistas que se han hecho a los propios funcionarios públicos y para ellos es muy normal, no hay ningún tema de contaminación si lo estamos tirando al río, no hay ningún problema. Todo está limpio porque lo veo, ¿no? Alrededor mío está limpio, pero miren cómo estamos impactando, ¿no? Y eso nos lleva también de la mano a ver temas que son transversales y que se han priorizado en el PLANEF este año. Y es un tema, por entidades públicas, se ha seleccionado todo el tema de residuos, el manejo de residuos sólidos, tanto los que son de corte domiciliario como los peligrosos, ¿no? Porque consideramos que es un problema transversal, no solamente es un tema que toca directamente a la ciudadanía, sino sabemos también por las reuniones que hemos tenido con los gremios que toca a las propias empresas que nosotros fiscalizamos, ¿no? La ausencia de rellenos sanitarios, ¿no? De rellenos de seguridad, donde puedan hacer una disposición efectiva de sus residuos peligrosos. La mayoría de los sectores que nosotros fiscalizamos son generadores de residuos peligrosos y no hay una infraestructura que albergue o que les permita manejar el cumplimiento de sus obligaciones adecuadamente. Solo contamos con 2 rellenos de seguridad en el país y eso es inaceptable para todo el desarrollo de actividades que se realizan, ¿no? Entonces creemos que ese es uno de los temas que se tienen que trabajar, que se tienen que exponer los problemas y por eso han sido priorizados en el trabajo de este año junto con el área de saneamiento, que también es otro gran problema. La falta de plantas de tratamiento en el sector pesquero, por ejemplo, ha sido bastante crítico, ¿no? Y queremos verlo con un enfoque integral. Ese es un poco el trabajo que queremos hacer desde lo que es la rectoría que desarrolla el OEFA y bueno, en eso estamos comprometidos, ¿no? Ya. Miren, simplemente terminar este diálogo agradeciendo y felicitando al Ministerio del Ambiente por generar estos espacios en los cuales podemos hablar abiertamente con ustedes, tomar nota de las inquietudes y al igual que en las otras reuniones, las que promueve el propio EFA junto con el sector privado, y de la importancia de este tipo de espacios, porque con esta comunicación es que logramos mejorar las normas, logramos nuevos proyectos, logramos a veces advertir cosas que no lo vemos desde el sector público. Te digo, Pierina, que en el tema de vigilancia nosotros hemos prepublicado ya una propuesta de reglamento referido a las denuncias y la próxima semana seguramente dar la reunión ya con los comentaristas, ya para explicar un poco el sistema y las facilidades que van a tener todas las personas para formular sus denuncias, desde las anónimas hasta aquellas en las que se presentan identificándose y en ellas con reserva de identidad y sin reserva de identidad. Yo sé que esto voy a dialogar mucho la siguiente semana con los del sector privado por los comentarios que han hecho, pero lo vamos a explicar por qué una cosa o la otra. Y Vito, Isabel, gracias por los aportes. En especial he apuntado muy bien este tema del registro de los riesgos, es decir, yo creo que eso es importante, Delia, incorporar en las actas, porque nosotros estamos viendo los incumplimientos leves, las situaciones de riesgo ya existentes que nos llevan a las medidas preventivas, ya los hallazgos de menor trascendencia, tenemos los incumplimientos ordinarios que nos van a llevar el informe técnico acusatorio, pero creo que es importante también trabajar en los riesgos, es decir, muy bien, acá no veo un daño inminente hoy,
tampoco veo un incumplimiento hoy, pero creo que hay un riesgo para el futuro. E ir registrando eso, el tema de los riesgos, en una matriz, y nuevamente el tema de la retroalimentación con la certificación ambiental, que es algo que nos hemos propuesto, porque en efecto el OEFA es el que va al campo, el OEFA es el que se sumerge, el OEFA es el que toma la muestra, es el que ve cómo está el subsuelo, cómo está el manantial, cómo está el río, y de manera que esa información la vamos a llevar hoy a los certificadores con el Ministerio de Energía y Minas, más adelante seguramente también al SENACE, cuando ya entre en funcionamiento su parte operativa, y para que haya esa mayor comunicación y de manera que la certificación pues no sea tan documental de gabinete, sino que vean en verdad lo que hay en la naturaleza, lo que hay en el ecosistema, en el ambiente, que es lo que todos queremos proteger. Muchas gracias a todos por su presencia.